Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Vamos a estar en el tema número 69. Ha sido la serie más larga que hemos dado aquí en la iglesia. Todavía falta un tramo. Yo creo que estamos ya en los últimos 100 metros. Por lo general, en los últimos 100 metros es donde la gente se cansa y abandona la carrera. ¿Cuántos dicen, eso no me pasa a mí? Espero que no. Espero que no. La Biblia nos manda a que mientras más cerca estemos del día del Señor, más corramos, más apresurados, con más ahínco, con más fuerza, con más determinación, lo hagamos. Vamos a estar en Hechos capítulo 20 y vamos a ver simplemente 6 versículos, del 7 al 12. Y yo sé que el día está bien presto para arrullarnos. Y gloria a Dios por el sueño, porque Dios creó el sueño. Pero todo tiene un tiempo. El título de hoy, por supuesto, como vamos a estar hablando acerca de Eutico, es levántate tú que duermes. Yo le quiero exhortar lo siguiente: si usted va a su hermano al lado suyo que se está durmiendo, manténgalo a cuentas. Manténgalo a cuentas. No deje que se duerma. Hay un peligro cuando la gente de Dios se duerme. El enemigo actúa bien rápido. Amén. Entonces, Hechos 20, si cuando lo encuentre, por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por el tiempo en la alabanza, en la adoración. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Padre, en este momento te pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones estén enfocados en ti, Señor. Te pido que a pesar del día como esté, cuánto cansados estemos o cuán soñolientos estemos, Señor, te pido que tú nos levantes, tú nos despiertes, que pongamos atención, que seamos intencionales en prestar atención y reverencia a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas a través de nosotros y en nosotros como tú quieras hacer. Damos rienda suelta a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ministre en las áreas donde aún pensamos que no necesitamos ser ministrados, Señor. Así que nos ponemos delante de ti para que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Y te lo pedimos con gran expectativa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema del viaje de Pablo a Macedonia. Bueno, si usted recuerda, Pablo había estado en Éfeso, en donde el evangelio había llegado y amenazado con perturbar la ganancia de ciertos plateros y artífices que vivían de la idolatría del pueblo. Una gran turba se levanta en contra de los discípulos del Señor, y después de un escribano hacer un discurso disfrazado de piedad, todos se regresan a sus casas. Y después que se hace este alboroto, Pablo llamó a sus discípulos y dice la Biblia que habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió de ellos para ir a Macedonia. Y quiero enfatizar en exhortado, porque la tarea de todo ministro de Dios es exhortar. Sí tenemos tiempo para conversaciones que no tienen necesariamente que ser de la iglesia, pero nuestra primera intención, nuestro primer llamado es siempre exhortar, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso lo vemos en el versículo 1 de este Hechos 20. Ahora, nos dice el versículo 2
que después de haber recorrido todas aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de 3 meses, queriendo partir para Siria, decide regresarse por Macedonia y, habiéndose separado de sus compañeros, deciden encontrarse en Troas, un pueblo bastante curioso, Troas, donde se quedaron por espacio de 1 semana. Mira, la razón por la cual les menciono una sinopsis de lo que aconteció en estas ciudades es con la intención de que usted pueda ver el patrón que se revela de la vida de Pablo como apóstol de Jesucristo. Pablo sabía que era una necesidad apremiante el exhortar, el animar, el consolar, educar, enseñar, cimentar a los creyentes en el Evangelio de la Gracia, porque las falsas enseñanzas allá, en aquel tiempo, estaban a punto de hacer su estrago en toda Asia, y a raíz de eso pues estamos en los tiempos que estamos viviendo hoy. Que te encuentras en las páginas amarillas, los que usan páginas amarillas. Si alguien recuerda las páginas amarillas, busquen la página donde dice iglesias y se van a encontrar páginas y páginas y páginas de iglesias. Y de ahí cuentes, cuántas verdaderamente predican la sana doctrina de la palabra de Dios. Desafortunadamente. Tal pareciera que Pablo estuviese corriendo en contra del tiempo, porque él no perdió ningún tiempo en cosas secundarias. Y esto es algo completamente contrario a nuestros días de hoy, donde algunos cristianos han tomado para sí el no evangelizar a los que no conocen a Dios, pero en vez han decidido pasar más tiempo defendiendo doctrinas de hombres que la doctrina de salvación. Pero Pablo sabía que no tenía mucho tiempo por delante y se enfoca en trabajar entonces hasta el cansancio. ¿Cuántos están cansados? Mira, usted va a trabajar durante la semana y si le piden que trabaje overtime o tiempo extra, usted no trabaja sin problemas. ¿Por qué? Porque mientras más trabaja, ¿qué? Más grande el cheque. Y se va al otro día molido para el trabajo, todo lleno de sueño, pero va a trabajar y no se duerme en el trabajo. Amén. Pero entonces, ¿acaso deberíamos pagarle para que se quede despierto en la iglesia? Con más ahínco deberíamos estar pendientes. Entonces, Pablo sabía que no tenía mucho tiempo por delante y aún hasta el cansancio por tal de terminar su carrera fielmente. Yo quiero terminar la carrera del Señor fielmente. Y me imagino que usted debería ser su anhelo es terminar la carrera que Dios tiene por delante de usted fielmente. No importa si termina de primero, de segundo, de tercero, de cuarto o de último, pero termínela fielmente. Amén. Lo que podemos ver es que Pablo hacía un énfasis enorme en confirmar a los discípulos del Señor con abundancia de palabras. Y no es primera vez que aparece esto en la Biblia. Abundancia de palabras. Lo vimos antes de que saliera de Éfeso. Lo vemos antes de salir de Macedonia y lo vemos otra vez antes de salir de Troas. Ahora, ¿en qué consistía esta abundancia de palabras? Era la abundancia de logos. Logos. Y esta palabra logos hace referencia a la doctrina divina dentro de algunas descripciones que se da, a la palabra de revelación de Dios para con los hombres. Se menciona también a Jesús como el logo de Dios, el verbo. Por tanto, podemos decir que Pablo les exhortaba con abundancia de doctrina referente a la salvación y a la revelación de Dios para con su pueblo. Cada vez que se lee la Biblia, se predica la Biblia aquí, es Dios hablándonos a nosotros. Amén. No es que el pastor se inventó un mensaje a última hora, o el pastor Alberto se inventó un mensaje. No, estamos hablando la palabra de Dios. Esta abundancia de revelación de Dios, de conocimiento de Dios, esta abundancia de logos, no viene a la vida de los creyentes con la intención de que solamente lleve a la mente más información para que el intelecto crezca. Qué triste es cuando vemos cristianos que se interesan solamente por recibir conocimiento. No, tengo tantos títulos de teología. Escucho prédicas 24 horas al día. Qué bueno. ¿Y el crecimiento y la santidad no están? ¿No están? Pues de nada te sirve. De nada te sirve. Y esta palabra logos viene a nuestra vida en abundancia, pero con la misma abundancia que llega, escuche, también demanda una abundancia de responsabilidad con ella.
Porque nosotros, hablaba el pastor Alberto la semana pasada, nosotros los hombres, o como humanos, ¿no? Nosotros los hombres nos fascina hablar. Yo tuve un jefe que le fascinaba hablar. A él le fascinaba escucharse y oír. Tanto así le gustaba hablar. Y nosotros hablamos muchas veces hasta por los codos. ¿Se han escuchado esa frase, no? Pero en la abundancia de palabras dice la Biblia que no falta pecado. Pero Dios cuando habla, Dios no habla por hablar. Dios no habla para oírse el mismo y decir, wow, tremenda predicación que acabo de dar. No, Dios cuando habla va a demandar responsabilidad del oyente. Entonces me sorprende cuando muchos cristianos dicen, yo quiero que Dios me hable. Y estás dispuesto a... Porque si Dios te habla, después te va a demandar de lo que te dijo, ¿qué? Una responsabilidad. Yo creo que deberíamos decir quizás que, Señor, pues no me hables. No me hables. Pero Dios quiere hablarle a su pueblo, porque Dios quiere darse a conocer a su pueblo. Dios se ha revelado a su pueblo. En la enseñanza pasada, el pastor Alberto nos dio 9 puntos, no sé quiénes los escribieron, yo los escribí, 9 puntos importantes referentes al logos de Dios, y los voy a pasar por encimita. Número 1, el logos debe ser oído. Amén. La fe viene por el oír. Número 2, el logos debe ser recibido. El logos debe ser afianzado. Número 13. 4, el logos es para permanecer en él. 5, el logos es para ser cumplido. 6, el logos debe ser testificado. 7, el logos debe ser servido o proclamado. 8, el logos debe ser llevado a la práctica. Y 9, el logos es causa de persecución y sufrimiento. Yo creo firmemente que estos 9 puntos acerca del logos de Dios deben estar presentes en la vida de todos aquellos que proclaman ser hijos de Dios. Debe ser una marca en nuestras vidas. Pasamos gran parte de nuestro caminar cristiano pidiéndole a Dios que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre su voluntad, pero muy pocas veces sobrepasamos el primer punto aquí de la lista. Si el logo de Dios primeramente debe ser oído, bueno, claramente debe ser oído con una intención. ¿Y cuál es esa intención? Obedecer. Y esta intención es resumida en los próximos 8 puntos y podemos decir que se concentran en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habla en vano. Y por cada palabra que Dios nos hable, Él va a demandar obediencia y fidelidad. Es más, le digo, cada uno de nosotros seremos juzgados en el día de juicio por cada palabra que salga de nuestros labios. ¿No cree usted que Dios también es cuidadoso con lo que habla y cuándo lo habla? Pues seguro, porque tiene que infundir el aliento, la responsabilidad necesaria. Nada que sale de la boca de Dios regresa a Él vacío. Siempre cumple el propósito para el cual es enviado. Entonces Pablo exhortaba a los discípulos con gran abundancia de palabras, porque sabía que su tiempo en esta tierra era limitado. Él sabía que estaba viviendo solo para sembrar el evangelio entre los judíos y los gentiles, y por tal razón su preocupación no era nada más que la iglesia. No era su fama, no era su reputación, no era cuántas personas le daban like a sus mensajes en Facebook, no era nada de eso. Sobre todas las cosas decía, me preocupa es la iglesia. La iglesia. Y claramente en varias epístolas dijo, porque sé que después de mi partida, entrarán lobos rapaces. Y eso lo estamos viviendo hoy. A él le interesaba nada más que la iglesia, la doctrina de la iglesia, la salud de la iglesia y la santidad de la iglesia. Y por tal razón era necesario que las exhortaciones de Pablo fueran más largas de lo acostumbrado. Hay una marca constante en la vida del del ministerio de Pablo. Y es que al no saber cuándo, o si los volvería a ver, trataba de exhortarles lo más que podía para asegurarse que ellos también entendieran de que nuestro tiempo en esta tierra no está garantizado. No está garantizado, no está asegurado. Por tanto, es necesario predicar y exhortar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Con toda doctrina y paciencia. Qué bueno cuando nos predican la sana doctrina. Y cuando Dios nos corrige, cuando Dios corrige a alguien más. Pero cuando Dios empieza a poner el dedo en nuestra llaga y empieza a decir, no, eso quiero que lo cambies. No.
Pablo exhortaba con gran abundancia de logos a los creyentes. La razón por la cual es esto importante es porque se estaban viviendo tiempos peligrosos en esa época. Pero esos tiempos peligrosos son los mismos que estamos viviendo nosotros hoy. Si los cristianos del primer siglo necesitaron de gran abundancia de logos para mantenerse firmes en la fe, una pregunta casi innecesaria, pero la tengo que hacer. ¿No cree usted que lo mismo es para nosotros hoy? Pero no, queremos un mensaje de 15 minutos y nos congregamos menos que los cristianos del primer siglo. Ellos iban todos los días al templo. Nosotros venimos una vez a la semana o 2 veces, si acaso. El pastor se demora mucho predicando. Pero quiero vivir en victoria. Sí, seguro. Seguro. Si en verdad creemos que es el caso, ¿por qué despreciamos o tenemos en poco la palabra de Dios? Dando rienda suelta al cansancio, a la pereza, a la crítica, a la murmuración en cuanto al predicador o la palabra predicada. Si solamente nos diéramos cuenta que la condición espiritual en la cual nos encontramos, escuche bien, déjame aflojar aquí un poco para que usted me entienda. Si solamente nos diéramos cuenta que la condición espiritual en la cual nos encontramos no depende ni del predicador, ni de la palabra predicada, la condición espiritual de cada persona depende de quién. De usted mismo. De usted mismo. Hay un refrán bien popular que dice, cada cual está como quiere estar. ¿Sí lo ha escuchado? Es lo mismo, espiritualmente es lo mismo. Por lo tanto, si usted se aburre en la predicación, ¿cuántos se aburren en la predicación? Aquellos que se ríen son culpables. Más culpables. Por lo tanto, si usted se aburre en la predicación, ¿es culpa de quién? ¿Culpa suya? Si usted se duerme en la preocupación, ¿es culpa de quién? ¿Culpa suya? Si usted halla la predicación que no está a la altura de lo que usted quisiera, claramente es culpa suya. En fin, el trabajo del sembrador, escuche bien, es sembrar la semilla. El fruto de tal semilla siempre dependerá de en qué tipo de terreno cae. Su propio corazón tiene la capacidad de ser el camino donde la semilla no entra, o pedregales donde no crece la raíz, o entre los espinos donde se ahoga, o en la tierra fértil donde siempre da su fruto. Eso no depende de nosotros, eso depende de ustedes. El problema no está ni en el sembrador ni en la semilla, está en el terreno de su propio corazón. Amén. Por un lado, siempre vamos a encontrar personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, y por otro lado siempre habrá aquellos que siempre quieren más revelación. Esto es normal en el siglo XXI. Tantas fuentes de información en cuanto a la teología, y más ineptos nos volvemos muchas veces, porque lo queremos aprender para otro propósito. El conocimiento de Dios es para nuestra santificación. Mientras más conocemos a Dios, más amamos al prójimo. Mientras más conocemos a Dios, más servimos a la iglesia. Mientras más conocemos a Dios, más nos gusta congregarnos con nuestros hermanos. Increíblemente, mientras más personas quieren escuchar de Dios, menos se congregan, menos viven en santidad. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren el conocimiento de Dios? Más juicio habrá sobre ellos. Increíblemente, aquellos que reciben la palabra con solicitud, el Evangelio como fundamento de la iglesia y como fundamento para sus vidas, son aquellos que crecen en santidad, en amor, en servicio a los demás y en el compromiso con la iglesia. Sin embargo, ha sido mi experiencia por años que aquellos que desechan la simpleza de la enseñanza de la palabra son aquellos que se estancan, se secan, se ponen tibios, crecen apáticos a las cosas de Dios, no crecen espiritualmente, prefieren agradar al hombre antes que a Dios, y tienen muy en poco el congregarse. Los que quieren más revelación. Eso sin contar que casi nunca se disponen para servir a la iglesia. Qué triste, qué triste. Y hay un grave peligro en tomar en poco la palabra de Dios por el simple hecho de que ya me lo sé, ya lo sabemos, ya conocemos todo lo referente al fundamento de Dios, y comenzamos a desechar el maná del cielo, mientras que a la misma vez gritamos a voz de cuello, queremos carne, queremos carne.
Queremos tacos. ¿Por qué queremos eso? Porque nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y cuando el pueblo de Israel dijo eso, Dios enseguida mandó, y esto no es para asustarlo, ¿no? Pero Dios enseguida mandó serpientes voladoras, es la traducción. Es la traducción. Serpientes voladoras que mordieron al pueblo. Es donde Dios le dice a Moisés, levanta el asta con la serpiente de bronce, etcétera, etcétera. Esta historia se repite aquí en Troas. Y me parece interesante que de todas las historias en la Biblia, al Espíritu Santo le ha parecido a bien plasmar la historia de la vida de un joven que simplemente se quedó dormido en una predicación. Yo leía primeramente, las veces que he leído esta historia, digo, Señor, pues aquí no hay un concepto teológico, aquí no... Claro, yo lo veía de otro punto de vista. Aquí no hay una verdad bíblica, aquí no hay un principio, es simplemente la historia de alguien que se durmió, se cayó, resucitó y siguió Pablo con los suyos. Sin embargo, les confieso, déjenme decir aquí, me parece interesante que todas las historias en la Biblia, al Espíritu Santo le haya parecido bien plasmar la historia de este joven que se quedó dormido en una predicación y algo que parece no ser muy común en aquellos tiempos. Sin embargo, en el día de hoy, es el pan exactamente de cada día. Es el pan de cada día. Mire, yo le garantizo que usted sale de aquí y va a comer a un restaurante. No se va a quedar dormido en el restaurante. ¿Sí o no? No se va a quedar dormido. Probablemente vaya a ver una película. Ahí sí se queda dormido. A lo mejor. Pero mire, yo les confieso que por tanto tiempo he estado deseoso. Incluso la semana pasada, cuando el pastor Alberto llegó, yo le había dado para que predicara de Hechos 20. Yo pensé que le iba a llegar a Utico. Y por hace tanto tiempo decía, ay, ojalá que cuando me llegue me toque a mí. Porque hay hermanos en la congregación que se duermen a cada rato. Voy a hacer una fiesta cuando me toque. Pero mire, pensé que sería un tiempo para que aquellos que quieren que Dios se les revele en sueños en la iglesia probaran su fe y que se sentaran en el tercer piso junto a la ventana a ver si Dios los iba a resucitar de la misma manera que hizo con Utico en Troas. Cuando el pastor Alberto me dijo no solamente ya hasta el versículo 6, yo dije, por ahí nos vamos. Pero mire, mientras más meditaba en esta historia, más descubría que la condición de este joven es la misma condición de muchos cristianos, voy a añadir ahí, celosos, dentro de la iglesia del Señor. Y todo comienza con la disposición del corazón. Eutico se encontraba en una reunión donde el apóstol Pablo estaba predicando. No era cualquier predicador, el apóstol Pablo. No sabía si lo volverían a ver más. Los discípulos se encontraban en el aposento alto y de seguro el lugar estaba como lleno de personas, las cuales habían ido a escuchar lo que Dios tenía que decirles por medio de Pablo. Esto es el versículo 7. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos esto es importante, para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hora es? ¿Sí se atreve? Vamos a hacerlo de esa manera. Pero mira, ¿quiere que le diga algo? Comentaba con mi esposa el otro día. Cierto predicador que fue invitado a la China como misionero, lo invitaron a predicar en una iglesia en China. Y creo que este ejemplo lo puse una vez aquí en la iglesia. El predicador llevaba en su mente, como cada uno de nosotros que predicamos, un horario. 45 minutos, 1 hora, 1 hora y 20, 2 horas, 3 horas, lo que sea. Y cuando llegó a la reunión o a la casa donde estaban reuniendo, se encontró que no había sillas. Entró a un salón vacío. Digo, no hay sillas. Usted viene a la iglesia hoy, ¿cuáles son las más acolchonadas? Póngala aquí, ¿no? Uy, el aire, pastor, ¿le puede bajar el aire? O está muy caliente, o está muy frío. ¿Hay café? ¿Qué trajeron hoy? Déjame ver qué trajeron hoy. Esa es nuestra... Cuando el pastor llega o el predicador llega a esta casa, no hay sillas y pregunta, ¿y aquí no hay sillas? Y dice, no, porque las sillas ocupan mucho espacio.
Aquí todos los que vienen y nos quedamos parados. Bueno, quiero decirle que la pared del predicador, donde estaba el predicador, estaba justo, él estaba pegado a la pared. Y la persona estaba parada aquí, la primera. Y el lugar estaba completamente concurrido. Completamente concurrido. Y el que la había llevado, el que le estaba traduciendo, le dijo, nos están pidiendo que predique, si puede, de toda la Biblia. ¿Cómo que de toda la Biblia? Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuánto tiempo tengan? No, aquí los servicios de los domingos, pues es el día del Señor. 7, 8 horas. 7, 8 horas. De pie. Y pues predicó 8 horas. ¿Cómo habrá salido? No sé. ¿Cómo habrá salido? No sé. Pero cuando terminó, él dijo, ya cumplí. Y se le acerca el traductor y le dice, nos están pidiendo, si no es mucha molestia y mucho abuso, si pudiera venir mañana también. Gloria a Dios. Y fue. Y el segundo día donde fue, cuando terminó, le dijeron, yo sé que quizás es mucho abuso, pero nos están pidiendo si pudiera otra vez venir mañana. Sin embargo, cuando tomamos esos ejemplos de nuestros hermanos y comparamos nuestra disposición a la iglesia, hermano, nos falta. Ahora, yo quiero enfatizar aquí porque los discípulos se habían reunido y estaban a punto de partir el pan. Este pequeño detalle es muy interesante porque de aquí se desglosa toda la enseñanza de hoy. ¿Qué significa que estaban reunidos para partir el pan? Bueno, tal como el Señor lo instituyó antes de morir, es la Santa Cena o la Cena del Señor. Habría de tomarse cada vez que ellos se reunían. Y esta práctica fue muy común dentro del primer siglo de la iglesia por la simple razón que era lo que marcaba la diferencia entre simplemente reunirse a comer con los hermanos o como hermanos, como vamos a hacer después del servicio. Así que ya no tienen que pensar dónde voy a almorzar, a dónde qué voy a cocinar. Ya le trajeron comida. Ya les trajeron comida. Y se la tiene que comer. Y esta práctica fue muy común, ¿por qué? Porque diferenciaba una simple reunión donde los hermanos se reunían para pasarla bien, o quizás hablar cosas de la iglesia, o como hombres hablaban de ¿qué? De trabajo y de fútbol. Raramente los hombres hablan de cosas espirituales, yo los confieso. El otro día fuimos a casa a casa de los hermanos de City a jugar fútbol, y nos quedamos los hermanos afuera, los hombres. ¿De qué estábamos hablando? De fútbol, del presidente. Y las mujeres no estaban adentro hablando de qué? De la Biblia. Ahora decía, oye, que no hay manera en que empatemos, que podamos decir, no, hablamos también de... No, pero es bueno estar los hermanos juntos, amén. Ahora, el partir el pan significaba que la reunión tenía un propósito. Era simplemente mucho más de, bueno, vamos a reunirnos ahí en casa de fulano. No, este propósito era el de consagrarse en santidad para las cosas del Señor. Era una reunión peculiar. Esto los llevaba a estar conscientes de su necesidad de perdón de pecados, y el punto principal de la reunión no era comer ni pasarla bien, más bien tenía que ver con una dedicación de tal reunión a la unidad del cuerpo. Ese era el propósito de reunirnos. Se habrían reunido para partir el pan. Eso es lo que conllevaba. Y en esos días de persecución, la iglesia debía de perseverar en la consagración al Señor, y por tal razón se convierte en uno de los puntos principales de sus reuniones en el primer siglo. Mire, la iglesia primitiva era muy celosa. ¿Cuántos quieren que la iglesia primitiva regrese al día de hoy? Bueno, vamos a empezar con esto. Era muy celosa en que sus miembros fueran activos en perseverar en cuanto a la unidad y santidad de su cuerpo. Amén. Bien sencillo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con un cuerpo unido, buscando la misma meta, corriendo en la misma dirección. Y le voy a decir una cosa. Hace una semana y media, no lo tengo como parte de mis notas, pero se lo comento. Hace una semana y media estaba orando y decía, Señor, es un nuevo año. Y yo sé que hay personas en la iglesia que quizás no están como que muy... Mire, aquellos que no van a correr con nosotros, por favor, llévalos a otro lugar. Mire, no sabía que Dios iba a responder tan rápido. Y cuando en mi corazón estuve como que, pero, ¿por qué se fue?
Fue como el Señor me dijo, ¿acaso no me pediste que aquellos que no quieran correr, corran con otras personas? No hay ningún problema. Pero que los que estemos aquí, corramos. Hay algunos que corren rápido, hay que estar así, mira. Y hay otros que hay que estarlo, ¿no? Pero por lo menos vamos todos corriendo en la misma dirección. Amén. En Hechos 2:42, le voy a pedir que vaya conmigo, Se lo puse fácil para que no busque tanto. Hechos 2:42. Si usted tiene una Reina Valera, va a decir la vida de los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Ahora, vamos. Bueno, él dice la vida de los primeros cristianos del 43, pero voy a leer del 42, perdón. Dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Pero mire qué sucede cuando la iglesia persevera en esos 4 puntos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, reverencia significa, y muchas señales y maravillas, y señales, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Todos. ¿Cuántos han creído? Bien, bueno, debemos estar, ¿qué? Juntos y revueltos. Amén. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Eso es otro contexto, no lo voy a explicar. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué sucedía con eso? La gente de afuera veía con cuánto amor se trataban y decían, esto es diferente, yo quiero ser parte de ese grupo. Se suplen las necesidades de los unos a los otros. ¿Quién ha visto hasta ese punto? ¿Dónde se ha visto que se vendan las propiedades y no suplan? ¿Cuándo? Un contexto histórico que le voy a ver bien rapidito. Habían venido de muchas áreas, hasta de 80 kilómetros de lejanía, para el día de Pentecostés. ¿Sabes cuánto tomaba 80 kilómetros a pie? ¿O con un camello con una pata coja? ¿Duraba tiempo? Eso no era ahora, me monto en el carro y estoy en 1 hora. Era una travesía. Y aparte de eso, imagina, la familia en aquel tiempo era una familia numerosa. Estaba andando con todos los muchachos. Dale, ¿no está Pepito? Contando. Me falta uno. Y cuando llegan a Jerusalén, son convertidos por el Señor por el Evangelio y deciden quedarse y formar la iglesia. Dejaron todo atrás. Pero ahora no tenían trabajo, no tenían casa, no tenían cómo suplir sus necesidades. ¿Y qué hizo la iglesia? Todos los que habían creído dijeron, ok, vamos a formar una comunidad aquí. ¿Qué necesitan? No tengo leche para los muchachos. Vende un zapato. Ahí tiene, para el muchacho. ¿Qué necesitan? No necesito tal cosa. Vende la bicicleta. Vende. ¿Y era para qué? Para proveer para las necesidades. Desafortunadamente muchos pastores, lobos, te voy a decir lobos, han sacado este versículo fuera de contexto para tienen que traer las propiedades. Bueno, que disfruten las propiedades aquí, en vida, como el rico y Lázaro. No, en vida tuviste todos tus bienes. Ahora te espera otra cosa. Porque desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo llegarás aquí al Seol. Dice, y el Señor, mira qué lindo el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero la iglesia está siendo proactiva en algo. Era necesario que la iglesia perseverara en estas 4 disciplinas por el simple hecho de que era la manera en que la iglesia se mantuviera unida. Nada trae más unidad que el suplir las necesidades los unos a los otros. ¿Sí o no? Podemos decirle, ay hermano, estamos orando por ti. Bueno, gloria a Dios. Pero cuando usted se quita su abrigo y le dice, mira, para cuando tenga frío, ¿eso qué hace? Fomenta a unidad. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia. Era un tiempo donde las falsas enseñanzas estaban rodeando a Jerusalén. El imperio romano se estaba comenzando a levantar en contra del señorío de Jesús. Y tal iglesia, escuche, tal iglesia no podía tener cristianos como los del siglo XXI. ¿Qué le parece? La única manera de mantenerse firmes, de crecer en cuanto al compromiso, santidad y consagración al Señor, era viviendo el Evangelio en el templo
y fuera del templo. Y para esto era evitar las reuniones diarias. Ahora, no vamos a decir a partir de ahora vamos a reunirnos diariamente, pero fíjense que aquí estaban ellos vendidos por completo al Evangelio. No se ve una queja, bueno, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Cuándo voy a pasar tiempo con mis abuelos? ¿Cuándo voy a pasar tiempo con mi... No existían. Vacaciones, no puedo ir de vacaciones. No estoy diciendo que no vaya de vacaciones. Pero ¿sí me entiende la mentalidad de esta gente? Nuestros hermanos, con menos recursos que los nuestros, y tenían por prioridad las cosas del Señor. Si una iglesia cristiana del día de hoy, si una iglesia cristiana decidiera regresar al formato de reuniones como la iglesia del primer siglo, no sé en verdad si permanezca por mucho tiempo en nuestros días. ¿A dónde te congregabas? No, me congregaba todos los días en el templo. Pero no, ya no voy, no, es demasiado. ¿Estaban preocupando por los hermanos todos? No. Es interesante la mención de que estaban reunidos antes de partir el pan. Porque por esta razón, Pablo se extiende en su discurso y el joven se duerme. Ahora, ¿por qué es interesante? Bueno, el hecho de que es antes del partimiento del pan nos deja saber que las instrucciones dadas antes de tomar la Santa Cena eran unas instrucciones acerca de la vida privada de cada uno de los discípulos que allí se encontraban. Pablo no estaba enseñando acerca de los misterios del Evangelio. Pablo no estaba dando una explicación acerca de la creación y de la ley. Pablo no estaba ni siquiera hablando de su visión para las regiones de Asia, ni tampoco estaba contando su tremendo testimonio de conversión. Pablo estaba hablando acerca de la consagración del pueblo de Dios, de la santidad y de la pureza de corazón. Vaya conmigo 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, y este es un pasaje bien familiar porque una vez al mes, al menos, lo tocamos aquí. Y es la institución de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, solamente voy a leer del 27 al 34. Para explicarles más o menos, la gente se estaba reuniendo, cuando decían es la cena del Señor, pues iban para allá a comer. Dejaban la comida en su casa, iban al templo, se jactaban, se llenaban toda la panza, y después, ¿qué estaban haciendo? Estaban tomando la cena del Señor de una manera indigna, con la idea errónea. Entonces pues Pablo lo está reprendiendo y dice en el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Créame que ninguno de nosotros queremos estar ahí. Por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. En otras palabras, ponga sus obras a la luz de la palabra y prueba a ver si tu intención delante de Dios está correcta. Y probablemente parecido a esto es lo que Pablo estaba instruyendo a las personas en Troas. Antes de partir el pan, pues vamos a considerarnos. Vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de constancia. Vamos a hablar de pureza. Perdón. Y ahí hay mucha tela por donde cortar. Por tanto, se extendió hasta medianoche. Pero mire cuál fue el peligro. Dice el versículo 30. Perdón, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos... Nada, ese dormir es que están muertos. No es que están dormidos físicamente. Y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, ¿qué dice? Coma en su casa. Voy a extenderme ahí un poco. Cuando venga a la iglesia el domingo, qué bueno que los hermanos traen algo. Pero es para compartir, no es para llenar la barriga. Si tiene hambre, coma en su casa. ¿Sí o no? Y así deja más espacio para los demás. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, estas son las instrucciones de Pablo, o que Pablo da por el Señor a la iglesia. Y aquí él hace el énfasis en ¿qué? La autoexaminación de nuestra vida para no tomar la cena del Señor de una manera indigna. Y es por esta razón que cada vez que participamos de la cena del Señor en nuestros días, se lee por lo regular este pasaje. El llamado de Pablo con este capítulo de Corintios es un llamado a la examinación de nuestra vida, de nuestras vidas en lo personal. En lo personal. Porque aquí cuando dice pruébese cada uno a sí mismo. Mire, si yo le doy ahora mismo un cuaderno con un lápiz y le digo, escríbeme aquí, si le digo a Saúl, escríbeme aquí las cosas que Carlos tiene que cambiar. No, espérate. Y hace y lo mismo hago con Carlos, si le digo, Carlos, escríbeme aquí las cosas que Saúl tiene que cambiar. No. Pero cuando decimos, Señor, examíname a mí, mire qué rápido. Cogemos el cuaderno y decimos, déjame examinarme a mí. No, realmente no sé. Voy a tener que mentir. Porque somos tan rápidos para encontrar defectos en los demás, para probar a otros conforme a la Biblia, pero a nosotros nos cuesta un trabajo. Debería ser al revés. Saúl escribe algo acerca de Carlos. No, pues una cosa si acaso tengo. A lo mejor dos. Saúl escribe algo acerca de ti. No, parece. Como la ranita, ¿no? Y así deberíamos ser cada uno de nosotros. No pongo a Saúl como ejemplo por otras razones, simplemente para que usted entienda. Es cada uno de nosotros. Si nos examinamos a nosotros mismos, no tendremos tiempo de examinar a otros. Eso es sencillo. Jesús claramente lo dijo, mira primeramente el tronco, la viga que hay en tu ojo, antes que puedas decirle a tu hermano, mira, vamos a sacar esa paja que tienes ahí. Es un tiempo de examinación en cuanto a nuestra vida personal. Es un tiempo de reflexión, de pedir al Señor que nos muestre qué es lo que está mal en nuestras vidas. Que nos limpiemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Que renunciemos a nuestra vieja manera de vivir. En fin, es un llamado a la santidad. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en Troas. Y este es el propósito de la cena del Señor. Prepararnos para ¿qué? Su venida. Nos mantiene enfocados en la carrera. Y esto es algo que la iglesia de hoy sabe de una manera intelectual. Pero debemos preguntarnos si en verdad estamos viviendo vidas como si Cristo viniera hoy mismo por su iglesia. Fíjense que el otro día pasó algo, no sé si fue el viernes o si fue en uno de los grupos de estudio. Alguien estaba conversando, algo sucedió, realmente no recuerdo. Y sentí como el Señor me estaba ministrando y me decía, mi pueblo habla de mí como si yo no estuviera presente. Y a veces actuamos y vivimos nuestra vida como que Dios aquí habita el domingo y no está en el trabajo, y no está en el Facebook, y no está en el teléfono, y no está en la privacidad, y no está. Dios está siempre ahí. Si tuviéramos la conciencia de que Dios siempre está presente en nuestra vida, no hablaríamos de él como una tercera persona, no, cuando Dios está aquí, Dios está ahí, Dios está en todos lados. Debemos ser más conscientes en cómo vivimos nuestras vidas. No creo que sea el caso. Pero nuestras mentes están aún en las cosas terrenales. O me gustaría pensar que no es el caso. Pero desafortunadamente nuestras mentes están aún con las cosas terrenales. Nuestros corazones están muy ocupados con las cosas del mundo. Y las cosas de Dios siempre pueden esperar. Y si usted es miembro de esta congregación, o lleva con nosotros un poco de tiempo, sabrá que la predicación diaria aquí es que perseveremos más y más en las cosas del Señor. Ese es nuestro pan con mantequilla, ¿entienden? Bread and butter. Eso es. Que limpiemos nuestro corazón para que podamos ser útiles en las manos de Dios. Esta fue la exaltación del viernes en la noche. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en las manos del Señor. Independientemente si es de madera, de fango, de lo que sea.
mientras nos limpiemos, Dios nos puede usar. Pero esta predicación de las cosas básicas y fundamentales, como la santidad, causa diferentes efectos. Y aquí es donde quiero que usted afine bien. Por un lado, afianza a los oyentes, tanto a los nuevos como a los viejos en la fe. La predicación de los elementos básicos de la fe es algo que necesitamos de manera regular. Hablando con un pastor una vez, caímos en este tema y me dijo lo siguiente: nunca te canses de predicar acerca del fundamento de la fe, porque es necesario que ese fundamento sea fortalecido y cimentado más y más. Si en verdad otras doctrinas pueden sonar más llamativas, el cristiano no está para ser entretenido, sino más bien para estar afianzado en su fe. Si nos fijamos en la doctrina de los apóstoles, podemos ver que esta consistía en ¿qué? Vida, muerte, sepultura y resurrección. Nada más. Pero esta doctrina básica es alimento nutritivo para aquellos que la atesoran, pero a la misma vez hastía, empalaga, ¿sí se entiende? A aquellos que la tienen ya como aprendida. Ellos la toman como un pan liviano. ¿Ahora qué causa eso? Bueno, el gran peligro de esto es que se aburren, la tienen por menos, la desechan. Es muy liviano para ellos y por tal razón, cuando se predica de esto, enseguida sus sentidos comienzan a divagar. Mientras usted no sabe algo nuevo, mientras esté aprendiendo algo nuevo, su mente está cautivada. Wow, no sabía eso. Póngase usted mismo cuando iba a otra iglesia donde le predicaban de otras cosas. Y usted llegó aquí o empezó a escuchar las prédicas de casa de oración o sana doctrina, vamos a poner sana doctrina. Usted se quedó como que, estoy aprendiendo. La escuchaba en todos lados, ¿sí o no? En el baño, cocinaba, cuando dormía, de todos lados. Pero ahora que he agarrado un poco de conocimiento, ¿qué sucede con eso? Vamos a hablar acerca de la santidad. Otra vez. La misma doctrina que lo cautivó es la misma que lo está durmiendo fuera de la voluntad de Dios. Enseguida sus sentidos comienzan a divagar y el cansancio o el sueño los comienza a vencer. Y me temo que esta sea la actitud de muchos cristianos hoy en día, no solo en casa de oración, sino en toda la iglesia universal del Señor. Otra vez están predicando de la santidad, otra vez están hablando de la consagración al Señor, otra vez están hablando acerca de perseverar en congregarnos. Pastor, yo necesito algo más sólido, algo más relevante, algo que me ayude a crecer. ¿Qué tal si te echamos jabón o arriba? Orgánico. ¿Sabe dónde viene, no? No tenía que haber dicho eso. Bueno, a los que tienen esa actitud le diría lo siguiente: comience por lo más básico. Comience por congregarse más regularmente. Sencillo. Hechos 15:30, vaya conmigo ahí. Hechos 15:30, porque Pablo no era el único. Ni nosotros somos los únicos tampoco. Dice, así pues, 15:30, dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Si usted, no sé si recuerda, ¿no? Pero a los gentiles le mandaron una carta, simplemente que se abstuvieran de 4 cosas. No tenían que guardar las lunas, las fiestas, no, simplemente. Y ellos estaban contentos. No hay que circuncidarse, no hay que no, gloria a Dios. ¿No? Dice el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, aquí podemos ver que no era solamente Pablo el que confirmaba con abundancia de palabras. Esto era normal en los apóstoles, en los profetas, en los enviados del Señor. El pastor Alberto la semana pasada nos habló acerca de lo que significaba la abundancia de palabras. Pero yo quiero abundar un poco más. Valga la redundancia. Y la razón es porque me parece que es muy necesario. La iglesia del Señor está compuesta de muchas personas.
de muchas familias. Y cada persona tiene una necesidad espiritual diferente. La mía no es la de Saúl no es la de Carlos no es la de... Son diferentes. Cada necesidad espiritual debe ser satisfecha con la palabra de Dios. Y Dios usa su palabra en abundancia para alcanzar y ministrar a su pueblo. La palabra de Dios tiene la capacidad de suplir cada necesidad que haya dentro del pueblo. Lo que usted necesita es estar con un corazón dispuesto. En los estudios bíblicos, aquellos que participan de los estudios, hace un tiempo atrás estuvimos hablando acerca de la Biblia o de la palabra de Dios, y hablamos que tiene la capacidad de ser leche y alimento sólido a la misma vez. A la misma vez. Tiene la capacidad de ser leche espiritual para los nuevos en la fe, y tiene la capacidad de ser alimento sólido para los no muy nuevos. Por ejemplo, Dios es amor. Eso es algo bien sencillo. Eso es leche. ¿Sí o no? Por amor Dios envió a su Hijo. No, eso es leche. Pero usted se pone y toma, Dios es amor. ¿Pero por qué Dios es amor? ¿Por qué nos amó? Ya usted empieza a indagar acerca de la voluntad de Dios para con el hombre. Ya usted empieza a buscar alimento sólido. La misma palabra tiene la capacidad de ser ambas a la misma vez. Entonces, todo depende de cómo usted la reciba. Y en esta historia de Judas y Silas, esta frase abundancia de palabras significa gran cantidad de palabras o gran cantidad de expresiones. Una palabra tocaba a uno, otra palabra tocaba a otro, y así. Y Dios venía supliendo a través de la abundancia de la palabra, abundancia de enseñanza, las necesidades de cada uno de su pueblo. Imagínate cuando la congregación era de 8,000 personas. Usted no diga, no, que ojalá predique por 15 minutos. ¿No da tiempo? ¿No da tiempo? Toma al mismo tiempo cocinar para 2 personas que para 100. No. Significa gran abundancia de palabras, gran cantidad de expresiones. Sin embargo, para la edificación de la iglesia se usaban de muchas palabras. Y todo lo que decían se podía resumir en algunas pocas, pero era con la intención de que todos recibieran lo que necesitaban. Si usted al terminar la reunión se junta con otros hermanos a conversar acerca de lo que se predicó, si es que se acuerda. ¿Qué predicamos la semana pasada? Bueno, ahora es fácil, ¿no? Bueno, del libro de los Hechos. Pero si usted se reúne con los hermanos después del servicio y comienza a conversar acerca de lo que se predicó, usted encontrará, esto soy testigo fiel de esto, usted encontrará que el Señor le puede administrar de maneras diferentes, aunque se predicó la misma palabra. A veces las personas me dicen, pastor, Dios me ministró en esta área. Y yo digo, pues yo no mencioné eso, pero Dios sabe lo que necesita. Y gracias a Dios que yo no lo conozco. Si no me vuelvo loco ahí, me da un infarto, tratando de suplir la necesidad de cada uno. No, deja que Dios haga eso. La frase abundancia de palabras también significa con muchas palabras, con mucho razonamiento, y tiene la idea de poner precepto sobre precepto. Yo no espero que todos aquí sean de construcción, pero usted por lo menos tiene una idea de cómo se construye una casa. Comienza de abajo hacia arriba. La única construcción que se hace de arriba hacia abajo es el pozo, ¿no? Pero una casa se comienza del fundamento. Entonces en el fundamento usted comienza a poner un ladrillo a la vez, otro ladrillo, con tal de que esté ¿qué? Sólido. Entonces, ¿qué sucede con esto de poner precepto sobre precepto? Bueno, da la idea de poner las piedras del fundamento una encima de la otra. Y la razón por la cual nos sucede lo que le sucedió a Eutico es que tenemos corazones egoístas. ¿Cuántos tienen corazones egoístas? A ver, levanta la mano. Todos. Aunque no lo levante, todos lo tenemos. Es parte de nuestra naturaleza. Es que tenemos corazones egoístas, los cuales, una vez recibido de parte del Señor lo que necesitamos, comenzamos a divagar en nuestras mentes y comenzamos a fijarnos en cuán largo está el servicio, cuán larga está la predicación, cuán larga está la alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que deberíamos hacer, una vez que hayamos recibido de parte del Señor lo que necesitamos,
Es orar para que el Señor, de la misma manera que ha suplido nuestra necesidad, también llegue a suplir la necesidad del resto que todavía no ha recibido. Déjeme poner un ejemplo bien típico. En Cuba, nosotros vivíamos en un edificio de 3 pisos. Nosotros vivíamos en el último apartamento, ¿no? Y cuando se iba el agua, o cuando se iba la luz y el motor no tiraba el agua para los tanques de arriba, había que agarrar el agua con cubos, y sube y baja, y sube y baja. Bueno, mi esposa me contaba que cuando ella vivía en Puerto Rico, ¿qué piso era que tú vives? 18. ¿Cuántos quieren mudarse a ver el paraíso? No, okay. Y cuando se iba el agua, o cuando el tornado el huracán Hugo, que tenían que bajar, llegaba la gente de la Guardia Costera, la Guardia Nacional, con los camiones de agua, y ¿qué hacían? Agarraban y vuelve a subir para arriba. No sé cuántas veces, no recuerdo, pero 18 pisos. Ella y su hermanito y su mamá, ¿no? El hermanito era más pequeño, con un cubito ahí, pero hacía su parte. Pero yo quiero usar esa ilustración de la siguiente manera. Imagínense que la gente del primer piso, que probablemente llegaron ahí primero, agarraron su cubo de agua, lo guardaron y se sentaron en el balcón, y a los 5 minutos, en lo que todavía venía bajando la gente del 18, dijeran: ay, el ruido de ese camión me molesta, ¿por qué no se van ya? Ya supieron su necesidad, pero ahora son desconsiderados con luz todavía. Y quiero usarlo porque a veces nosotros tenemos esa actitud. Gracias, Señor, por lo que me ministraste. ¿Y qué tal el resto de las personas? Ya son las 3, ya son las 4, ya son las 6. No, tenemos que tener un corazón dadivoso. Porque si recibimos del Señor y estamos dispuestos a recibir, tenemos que estar dispuestos también a dar. Y a dejar que otros también reciban. Amén. Entonces, en el momento que obtenemos del Señor lo que necesitamos, podemos correr el riesgo de desechar todo lo demás que el Señor nos quiere hablar. Y esto es algo necio y egoísta a hacer. Y esta actitud no solo la vemos en la vida de Eutico y en la vida de muchos cristianos hoy. No, esto fue un problema también en los tiempos de Isaías. Y quiero que vaya conmigo a Isaías, porque aún los profetas y los sacerdotes ministros cayeron aquí, en desechar la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Isaías completo, 66 capítulos. No, Isaías 28. Del 9 al 13. Estaba probando su fe y su paciencia. Le vi la cara a algunos, aunque usted no me estaba viendo la mía. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Está hablando de juicio. Dice el 12, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no, escuche, quisieron. No dice más no pudieron, no quisieron oír, desecharon, rechazaron por completo la instrucción dada. Hay un pasaje que, no se vaya, pero hay un pasaje que a mí me da mucho la atención, porque los cristianos se aprenden la segunda parte del pasaje, o la primera parte del pasaje, mejor dicho. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Alguien sabe qué sigue la segunda parte? Bueno, a lo mejor si usted llega a esta iglesia un tiempo ya sabe. Por cuanto desechaste el sacerdocio, yo también te desecharé. O sea, es una acción voluntaria el no querer escuchar, el desechar, decir: no, no me interesa eso, ya recibí lo mío, ya Dios me bendijo, ya suplió mi necesidad, y tratamos a Dios como un 911. Señor, necesito. Y Dios viene, los leprosos, 10 leprosos: Señor, sánanos. Solamente uno. Los otros dijeron: ay, no, caminar otra vez para allá atrás. No, él sabe. Como les digo, él sabe que estamos agradecidos. ¿No? Versículo 12. A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Quiere decir que Dios va a seguir enseñando a su pueblo de la misma manera, porque el fundamento de Dios se pone de una manera lenta. Aquí usted ve la construcción y dice, no, en 3 meses tiene que estar. ¡Wow! Con Dios es, no, espérate, esto toma tiempo. Porque si nuestros pies están sobre la roca, el fundamento está firme. Mira, cuando vengan los vientos, las lluvias, las tormentas, hay una promesa: su casa no caerá. Pero usted quiere una casa en la playa, en la arena, y simplemente no, para rápido, hasta que venga cuando venga el primer vientecito, o el primero que estornude, pues ahí se va la casa. Entonces toma tiempo. ¿Y qué pasó con ellos? Habían desechado el mandamiento de Dios o el consejo de Dios, y lo que dijeron fue: el profeta nos está hablando a nosotros como si fuéramos niños chiquitos. Eso lo está diciendo ahí. Porque a los niños se les enseñaba de esa manera. Usted cuando fue a la escuela, ¿cómo le enseñaron a escribir? Una letrica a la vez, ¿sí o no? Un renglón y un renglón, y usted aprendió así. Quizás usted es un escribano de alta calidad, pero usted empezó poco a poco. Cuando el profeta está tratando de decirles a ellos, no, es que las cosas del Señor hay que hacerlas bien, el fundamento toma tiempo. No queremos escuchar. No queremos escuchar. Y algo sucede cuando el pueblo de Dios desecha la palabra de Dios porque es muy sencilla o toma mucho tiempo. No tengo la paciencia para eso. Pastor, háblenos de algo más. Queremos aprender más rápido. La queja del profeta Isaías aquí tiene que ver con la necedad del pueblo de Dios, porque habían escogido ser difíciles de ser enseñados. Esa es la mejor traducción que puedo encontrar. Unteachable. No hay quien me enseñe. Ya yo todo lo que aprender, yo lo aprendí. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuándo te vas con el Señor? Entonces puedes parecer también que esperar a que el Señor te lleve, porque ya no tienes nada más que aprender. ¿No? Son difíciles de ser enseñados y no crecieron en la gracia que ya poseían. Ellos continuaron tal y como estaban, no corrigieron sus errores ni sus pecados, persistían en sus malos hábitos, sus corazones seguían sin ser renovados, al igual que sus mentes, y sus vidas no producían ningún fruto de verdadero arrepentimiento. ¿Sabe qué sí afilaron? El discernimiento de ver el defecto en los demás. Eso sí se les hizo. No, tengo un discernimiento. Fulano necesita cambiar, fulano necesita aprender, el pastor necesita no sé qué. ¿Y tú? No. Yo, el humilde siervo, por favor. Por favor. La tarea de los ministros del Evangelio es siempre enseñar palabra sobre palabra, mandamiento tras mandamiento, para que el pueblo entienda la doctrina, porque sólo así Dios obtendrá entonces el afecto de ellos. Mire, enamorarse, para los que están casados, enamorarse de su esposa o de su esposo tomó tiempo, ¿sí o no? Por favor, diga que sí. Usted no se enamoró ahí a primera instancia, no, la vi ahí que pasó y no, No, toma tiempo, llegar a conocer a alguien toma tiempo. Y mientras más usted conoce, ¿qué sucede con su corazón? Se apega más. Cuando Dios nos comienza a ministrar de una manera lenta, ¿qué sucede con nuestro corazón? Dios empieza con cuerdas de amor. ¿A qué hace? Nos atrae. Y mientras más conocemos al Señor, más amamos al Señor. ¿Sí o no? Pero mientras más amamos al Señor, empezamos a amar más a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Mientras más Dios nos suple nuestras necesidades, más inclinados estamos a suplir las necesidades de los demás. Es un efecto de bola de nieve, ¿sí me entienden? Cuando hacemos esto y el mandamiento es enseñado poco a poco, Dios obtiene el afecto de nuestro corazón. Dios obtiene el corazón de ellos, se apodera del corazón de ellos y la voluntad de ellos cambia. Pues entonces ahora Dios arranca el corazón de piedra de nosotros y nos pone el corazón de carne. Y hace que andemos en sus estatutos. Ahora, esto tendría muy poco efecto en la vida del pueblo de Dios. Y me temo que hay muchos cristianos por allá afuera que según ellos están buscando alimentos más sólidos y ni siquiera saben digerir la leche. Todavía se les salen los buches. ¿Sí entienden lo que es? ¿No? Pero no, queremos, ni dientes tienen. Entienda eso de una manera.
Porque han llenado sus mentes de tanta palabra de Dios, voy a ponerse entre comillas, tanta palabra de Dios, que no han tomado el tiempo de digerir lo que han recibido al principio. El otro día, ¿con quién hablábamos nosotros? Acerca del Congreso de Matrimonios. ¿Con quién hablamos nosotros? Hablamos acerca de eso. Ayer estamos hablando allí en la mesa, con Héctor y con la hermana de Irma. Y como el Congreso de Matrimonios, como es un hotel todo incluido, 24 horas, usted puede llamar y decir, yo necesito 6 flanes, ahora mismo, y 10 cheesecake. No le pregunta cuántas personas hay, eso en Cuba no se ve. En Cuba le dicen, no, uno por persona. ¿No? A cualquier hora. Y claro, dado que eso no es muy normal aquí, pues allá la gente cuando va, pues se le pasa un poco la mano en la comida. Y hay tanta que uno dice, no, quiero aquí, como pasa aquí a veces cuando vamos cuando hacemos las comidas, que queremos probar ay, sigo, hermano, un poquitico de eso, ay, yo también quiero probar. Y cuando llegamos a la mesa, llegamos con un plato de este tamaño. Y al final no lo podemos comer todo, ¿sí o no? Pero pensamos que sí podemos. ¿Por qué les digo eso? Porque la primera causa de enfermedad en esos eventos es mal de estómago. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir tanto alimento y no poder procesar. Ahora vamos a transferir eso a lo espiritual. Nos queremos llenar de la palabra de Dios, no ponemos por obra. ¿Qué sucede con el alimento que usted no usa? Con las calorías que usted no usa. Si usted se mira, o si usted me mira, vaya, ¿para qué no? ¿No? Va para un lugar innecesario. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Usted se puede estar llenando, pero si no pone por obra, ¿qué va a hacer? Le da mala digestión en el corazón. Y entonces empieza a endurecer, porque el corazón no puede procesar todo a la misma vez. Por eso el mandamiento de Dios es poco a poco. Como con los niños. Usted le da una instrucción a un niño, usted no le da un libro. Mira, dale. El niño se va a quedar como que, ¿qué escuchaste? Que me ibas a dar una instrucción. Y ahí se quedó. No, tiene que ser que poco a poco. Lo mismo sucede en el ministerio. Claramente la Biblia lo dice, cuando vas a considerar a alguien para ser ujiero, para ser obispo, para ser diácono, poco a poco empieza a confiarle a ver si es fiel. Si es fiel, entonces, ¿sí o no? No puedes agarrar a alguien nuevo y decirle, te convertiste ahí, vaya, coge toda la responsabilidad del ministerio. Se va. Entonces, hay un proceso, lo que quiero decir es, hay un proceso de adquirir conocimiento y practicar. Ahí entra la sabiduría. Pero usted nada más que quiere, no, yo quiero más, empieza la canción, yo quiero más, ¿no? Se va a llenar y al final ¿qué va a hacer? Su cabeza va a estar así y su corazón desnutrido. Entonces hay un peligro aquí. Porque esto causa una dureza en el corazón, porque no se trata, escuche, de cuánta palabra escuches. No se trata a quién escuches. Se trata de obedecer lo poco o lo mucho que sabemos. Siempre regresa ahí. ¿Sabes mucho? Sé más obediente. ¿Sabes poco? Sé fiel. Ya sabes, ¿sé obediente poco? No, 100% obediencia es lo que tenemos debe ser nuestra meta. Si no somos hacedores de la palabra de Dios y nos hacemos solamente oidores de ella, eventualmente no vamos a poder ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos que necesitamos cambiar. Santiago lo menciona como olvidar en un espejo nuestro rostro natural. No tiene sentido. Usted no se mira en el espejo y dice, wow, no sabía que tenía los ojos de este color. Se ha visto toda su vida. Pero imagínense hasta qué punto llega a decir, no me reconozco. Porque cuando la Biblia es predicada y Dios nos ministra y nos confronta, y si no ponemos por obra, ¿qué sucede? Se nos olvidó lo que Dios nos ministró. Y llegamos el domingo a la casa y decimos, el Señor me ministró en esta área, tengo que cambiar en esta área, pero no hizo nada al respecto. Ya el lunes se lo olvidó. Mira, ¿en qué fue? Me dijiste que querías hablar conmigo, que Dios te ministró. Ay, pastor, ni me acuerdo qué fue. ¿Sucede o no sucede? Pues claro que sucede. Mire, el olvidar es la incapacidad de retener algo aprendido. Y muchos cristianos durante la historia han caído presos de eso. No podemos olvidar voluntariamente, quisiéramos, pero no podemos. ¿No? Tenemos malos procesos en nuestra vida, tenemos momentos duros que quisiéramos olvidar, pero no, ahí están. ¿Por qué? Porque así recordamos de dónde Dios nos sacó.
no podemos olvidar voluntariamente, pero cuando nos sentamos a escuchar con corazones prejuiciosos, no seremos capaces de retener lo aprendido, especialmente si solo somos oidores olvidadizos. Mire, el comentario de Matthew Henry dice lo siguiente al respecto de Isaías. Para nuestra instrucción en las cosas de Dios es necesario que el mismo precepto y la misma línea se nos repitan a menudo, para que podamos entenderlas mejor. Dios, por su palabra, nos llama a lo que realmente es para nuestro provecho. Presta atención a esto. El servicio de Dios o el servicio a Dios es el único reposo verdadero para los cansados de servir al pecado. El servicio a Dios es el único reposo verdadero para los cansados de servir al pecado. Y no hay descanso sino bajo el ligero yugo del Señor Jesús. Amén, gracias Señor. Aún así, todo esto tuvo poco efecto en el pueblo. Dice Matthew Henry, los que no entienden lo que es claro, antes se burlan y lo desprecian por vil y fútil, serán justamente castigados. Mira qué pasó con el pueblo de Israel cuando dijeron, estamos cansados de ese pan tan liviano. ¿Sí recuerdan lo que Jesús dijo en Juan? Yo soy el pan de vida. Regrese conmigo a Hechos 20, por favor. Yo decía, Señor, ¿cuántas personas antes de retirarse de ti sueltan el servicio? Y es a lo único que podemos encontrar algún tipo de consuelo por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo no decirle, Señor, en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Hechos 27, para leerlo en el contexto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Miren, el aposento alto estaba lleno de personas. Seguramente estaban incómodos. No había tanto espacio como ustedes tienen ahí, que pueden estirar los pies, pueden hacer así, ¿no? No pueden, no. Seguramente estaba incómodo. Había calor. Se estaba haciendo tarde. Los niños pequeños estaban como llorando. O sea, cuando los niños llega un momento donde ya se empiezan a poner como que tensos, así probablemente estaban. Otros querían salirse, pero no podían. No me quiero ir, pero los hermanos no lo dejaban. No, hermano, ¿a dónde me voy a mover? No, quédese ahí. ¿No? Dice aquí que encima de eso había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. No eran luces de estas. Eran luces que eran encendidas con brea. Y eso tiene un olor, pero dice que había muchas lámparas. No, en fin, era un setting, era un ambiente que apuntaba a irse rápido. Y Pablo después dice que se quedó hasta el alba, ¿no? Pero ¿por qué se quedaron? Porque vieron lo que sucedió. ¿Acaso alguien se tiene que caer? No. Si ya agarraron el chiste, ¿no? Ok. Lo más probable es que había un fuerte olor a brea y el humo de las lámparas debió haber hecho esta reunión un poco más pesada. En otras palabras, humanamente hablando, todo estaba a favor de desconectar la mente y el corazón de la predicación de Pablo. Por tal razón, este joven decidió subir al tercer piso. Ay, esta gente me molesta. Ay, ese niño como grita. No, y aquel que no se bañó. Y aquel que no sé qué. Voy a salirme de este grupo. Mire, voy a salirme de este grupo. Voy a ir a un lugar más alto. Se fue al tercer piso, lejos de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué sucedió con él? Posiblemente tratando de escapar de la multitud, el calor y demás. Y de paso, ¿qué hizo? Se sentó en una ventana a refrescarse del calor.
¿Qué había sucedido con Eutico? Dio rienda suelta a su cansancio y esto lo llevó a la muerte. Se cayó. Es interesante que podía haberse hecho una segunda parte en esto. Tiene muchas implicaciones. Pero Eutico se cayó para afuera, hacia la calle. Pues si hubiese caído para adentro, hubiese descendido en el segundo piso, donde estaban los discípulos. ¿A dónde cayó? Fuera. Ahí ustedes lo pueden añadir, ¿no? Cuando nos alejamos del Señor y nos caemos, ¿a dónde vamos? Al mundo, afuera. Que Dios nos hace, ¿no? Dice, Eutico se murió, se cayó. Dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo, mira la misericordia de Dios, de tanta gente. Alguien le dijo, oye, se cayó alguien allá afuera y se murió. Porque, ¿cómo se murió? Se quedó dormido. Pablo hubiese podido eso. No, juicio de Dios. ¿No? No, pero la misericordia de Dios que hizo, llevó a Pablo donde estaba el muchacho, dice que se echó sobre él y abrazándolo, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11 dice, después de haber subido, ¿no? Por ahí siguió ¿no? Después de haber subido, ya terminó su predicación acerca de lo del partimiento del pan, dice, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mire, Dios usó a Pablo para la resurrección de Eutico, de la misma manera que Dios usa su palabra para la resurrección de nuestras almas. Nosotros antes de Cristo divagábamos. Todos nos molestaban. El vecino es un gritón. El perro no se calla. Pero en Cristo ahora somos una comunidad de santos. Que debemos ser pacientes los unos con los otros. Que si el niño llora, que llore. Usted lloró cuando era niño también. Lo que pasa es que no se acuerda. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de empezar a comenzar o aprender a convivir entre nosotros. A lo mejor el hermano le cae un poco gordo, o un poco flaco, o un poco... Sea paciente con él. Ámalo. Sea intencional. No lo rechace, no se esconda a su hermano. No lo critique, ore por él. Y lo mismo, el niño está llorando, simplemente tapa sus oídos. No sé, lo que estuvieron con nosotros en el otro edificio, yo me estaba contando esto el otro día. En el otro edificio, la puerta estaba atrás. Y qué costumbre tan mala había que cuando alguien llegaba tarde a abrir la puerta, todo el mundo decía. ¿Se recuerdan? Lo que estaban con nosotros allá. ¿Y cuántas veces nos decía, hermano, no se preocupe quién entra por la puerta? Pero es un instinto natural de saber quién es el que está entrando. El chisme estaba, ¿no? Entonces, estaba más pendiente de quién entraba de lo que estaba enseñando. A veces me tocaba decirle a la gente, hermano, no se distraigan. Hermano, no se distraigan. Y no sea más que entrar otro. Esta sanidad no fue sino para confirmar el mensaje de Dios. Si Dios tiene poder para resucitar a un joven que desechó la palabra, ahora aquí viene la antítesis, ¿cuánto más no tendría poder y compasión para resucitar a todos aquellos que aman su venida? Por tal razón, Pablo, después de haber orado por Eutico, ¿qué hace? Regresa otra vez a los negocios de su padre. No dijo, no, que fue un evento muy triste, bueno, nos vemos mañana o cuando regrese. No, ahí seguimos otra vez, hasta el alba. Medianoche al alba, calcula 6 horas más. Con abundancia de palabras. Continúa la predicación del Evangelio, pero ahora lo hace hasta el amanecer. ¿Qué sucedió con esto? Nadie se durmió. Yo me pregunto, ¿por qué habrá sido? De seguro que en medio de la multitud había personas que estaban cansadas. Era domingo. En ese tiempo era sábado. Estaban cansadas, agotadas. Quizás algunos tenían que ir a trabajar en unas cuantas horas, pero aún así nadie pegó un ojo. Creo que el temor y la reverencia a la palabra de Dios se hizo visible en Troas. Mire, tanto así
que fue una iglesia que se mantuvo por alrededor de 9 siglos, 900 años. Mira, ninguna iglesia florece y permanece por 900 años, a menos que esté inundada del temor y la reverencia al Señor. Estaba viendo una estadística el otro día que dice que alrededor de 1000 iglesias cierran cada año en Estados Unidos. Y yo pienso, ¿por qué? ¿Acaso Dios no prometió que nada prevalecería en contra de la iglesia? ¿Por qué cierran entonces? Se salieron quizás del fundamento. Quizás se dedicaron más a entretener a la gente para que se sientan bien y bien chévere. Bueno, que Dios nos ayude a que así no sea aquí. Se sienten cómodos con la predicación, pues golpee su cuerpo como Pablo, ¡bah! Y póngalo en servidumbre. O lo hacemos por usted. 900 años duró esa iglesia ahí. Mire, y algo sucede en el corazón del Hijo de Dios cuando el temor y la reverencia a Dios son el motor propulsor de nuestras vidas. Cuando disponemos todos nuestros sentidos a la palabra de Dios, no importa quién sea el instrumento que Dios esté usando en ese momento. Quiero cerrar con otro comentario de Matthew Henry por la simple razón que no vaya a pensar de que, créanme que esto se lo puedo decir yo sin ningún tipo de problema. Se lo puedo decir sin problemas. Pero así lo ve que viene de otra fuente que también estamos en el mismo espíritu. Dice lo siguiente: dormirse cuando se escucha la palabra es mala señal. Para que usted pueda entender, es mala onda. Dígale que está dormido a su lado: no seas tan mala onda. Dormirse cuando se escucha la palabra es mala señal. Es señal de poca estima de la palabra de Dios. Debemos hacer lo que podamos para no dormirnos. No dormirnos, sino lograr que nuestro corazón sea afectado por la palabra que oímos, de forma que echemos lejos el sueño. La enfermedad requiere ternura, pero el desprecio merece severidad. Con cuánta rareza, dice Matthew Henry, con cuánta rareza se pierden horas de reposo con el propósito de la devoción, pero con cuánta frecuencia se hace por la mera diversión o jolgorio pecaminoso. Tanto cuesta que la vida espiritual florezca en el corazón del hombre, y tan natural es que allí florezcan las costumbres carnales. En verdad no podemos negar, hermanos, que nos cansamos en nuestro diario y que de vez en cuando nos quedemos dormidos. Sucede. Y nos quedamos dormidos en los momentos menos esperados. Pero por encima de la advertencia en contra del sueño temporal en la casa de Dios, me preocupa el sueño espiritual, escuche bien, que está acechando a todos aquellos que con corazón insensible le piden a Dios que les hable, pero en su mismo corazón desechan lo enseñado. Tienen por liviano el pan de Dios. Menosprecian al predicador porque no está conforme a lo que ellos creen que deba ser o deba enseñar. Que Dios nos ayude a levantarnos de nuestro sueño en el cual nos hemos dormido, para que entonces así nos alumbre Cristo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Mira, quizás usted se encuentra en una situación o en una temporada donde es tentado a desechar simplemente porque ya conozco eso. Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que me van a decir. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Nos lleva a desechar la palabra de Dios. Nos lleva a desechar la instrucción de parte del Señor. Y lo que no calculamos muchas veces es de que esa apatía penetra hasta aún más profundo lo que pensamos que pueda penetrar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, por sacar a la luz la condición de nuestro corazón, Señor. Sí, en verdad, muchas veces tomamos en menos lo predicado, lo enseñado, porque ya lo sabemos. O pensamos en nuestros corazones que ya lo sabemos. No tenemos necesidad de escucharlo otra vez.
Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos convenzas de pecado, Señor. Que cada vez que la palabra sea enseñada, sea predicada, sea compartida, si en nuestro corazón se levanta la prepotencia, el orgullo o el prejuicio de aún pensar, ya eso me lo sé. Padre, que tú nos corrijas en ese mismo momento. Haznos hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. No queremos olvidar lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido por la iglesia en esta tarde. Quiero pedirte por tu pueblo, no solamente en nuestra iglesia, pero en todas las iglesias que se reúnen en tu nombre. La iglesia universal, aquella que será raptada el día que tú regreses por nosotros. Por eso te pido, Señor, hoy, en esta tarde, que nuestros oídos sean abiertos a tu voz, a tu dirección, y que seamos capaces quizás de aflojar nuestro paso para poder cimentar de una manera concisa y paciente, dejando, Señor, que ese cemento se seque correctamente para que pueda soportar entonces las presiones de esta vida, Señor. Quita de nosotros el querer correr apresuradamente, dejando huecos en nuestro corazón, Señor. Queremos llegar, Señor, delante de ti el día que tú nos llamas. Saber que hemos sido fieles en todo, no solamente en edificar sobre el fundamento, sino también en ayudar a otros a ser edificados, Señor. Yo te pido por la iglesia en esta tarde, Señor. Guarda nuestro corazón de caer, Señor, en la apatía, de dormirnos. Te pido que tú nos levantes, que tú nos ayudes a consagrarnos, a separarnos para ti, Señor. Separarnos para ti. Gracias te damos que aún en medio de todos nosotros, Señor, que a veces hemos tenido la misma actitud de Eutico y hemos caído y hemos quizás corrido el peligro, Señor, de morir o de perdernos o de extraviarnos o de ser confundidos. Tú has interrumpido todo y has venido a nosotros una vez más y nos has resucitado, nos has encaminado una vez más. Yo te pido, Señor, que este sea el caso con mis hermanos hoy, aquellos que piensan que yo no estoy mal, Padre, aún así en esa actitud que tú reveles que realmente ahí estamos mal, enséñanos a caminar juntos, unánimes, tal como lo hiciste en la iglesia del primer siglo. Queremos ser un espejo de tu palabra, Señor, una iglesia conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por tu amor, tu misericordia, por tu corrección que siempre llega a tiempo, Señor. Y tu palabra que siempre cumple el propósito para el cual es enviada, Señor. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Amén. Gloria a Dios.